Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Una vez más nos reunimos en este espacio del Cineforum Babeque, en esta ocasión para comentar una película que se llama El Padre. Hemos elegido esta película porque ya estamos muy próximos a la fecha del Día de las Madres, pero cuando llegue la fecha del Día de los Padres, el Centro Cultural estará de vacaciones. Entonces, para no dejar así solitos a los padres, escogimos una película que trata el tema del padre. En este caso, una película que abarca un tema muy complejo, muy triste y muy actual también, que es el tema del envejecimiento y la pérdida de la memoria. Así que le voy a dar paso a nuestro querido Lenin Paulino para que comience el conversatorio. Gracias, Cecilia. Lo de querido es mutuo, igual que el afecto, el aprecio que le tenemos a estas damas que siempre nos acompañan y que sabemos van a hacer aportes muy significativos esta noche en torno a esta película, que como tú has dicho, tiene un toque de actualidad, porque es algo que está teniendo cada vez más presencia. Me atrevo a hablar de estadística, ya después aquí hay personas que pueden afirmarlo o contradecirlo, pero sí. Y un tema del acompañamiento a los envejecientes desde la perspectiva social, familiar, y comenzar diciendo que esta película parte de una obra de teatro. De hecho, el director, este señor Florian Zeller, es sobre todo considerado uno de los dramaturgos contemporáneos más destacados del ámbito europeo, y que esa obra de teatro se ha presentado en más de 50 países exitosamente, incluyendo Broadway. Lo motiva a hacer esta película, que es su primer largometraje. Había hecho unos pininos con corto y de verdad que logra una película con el que da un salto que muchas personas que tienen gran data en la producción cinematográfica no lo han logrado. Generó otros productos como por ejemplo La Madre. Hay una versión de teatro que no ha sido llevada al cine, y El Hijo, que sí se rodó en el 2020. Esperamos verla porque también recibió muy buenas críticas. Entonces, como es costumbre en el foro, vamos a mirar estos avances, recordar algunas escenas y nada, comenzar este foro que tendrá una perspectiva, entiendo, muchas veces de desahogo, de buscar explicaciones y de entender esta dinámica que no solo es un drama para la persona, sino la persona que lo padece, sino también para la familia que le toca acompañar y todas sus consecuencias. To birth? Friday, 31st of December, 1937. You're living with your daughter at the moment? Yes, until she goes to live in Paris. No, Dad, why do you keep going on about Paris? You told me. No, I didn't. I'm sorry, Anne, you told me the other day. Have you forgotten? She's forgotten. Paris. They don't even speak English there. Dad, I'd like you to meet Laura. How do you do, sir? I say, you're gorgeous. Thank you. I must say he's charming. Yeah, not always. Laura has come round to help you. I don't need her or anyone else. I can manage. Everything all right? Who are you? Actually, it's me, Paul. Who? I live here. What is this nonsense? Anne? It's me. Ah, there she is. Your father seemed a bit confused. Something wrong? Where's Anne? Sorry? Anne, where is she? I'm here. What's the matter, Dad? Strange things going on around us. Don't worry. Everything will sort itself out. Saw it in his eyes, didn't know who I was. It was like I was a stranger to him. Just did something to me. I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up. What are you talking about, Dad? I'm not leaving my flat! I am not leaving my flat! This really is my flat. Isn't it? You see, the situation is very simple. My daughter is of the opinion that I cannot manage on my own. I'm so sorry about this. Why? She understands perfectly. It's important. I explained it all to you. Why do you keep looking as if there's something wrong? Everything is fine. I think
think she tries to do the best she can for you, Anthony? Everything will be all right. I promise you. There's something funny going on. Bueno, vimos aquí distintas escenas, de verdad que algo a destacar de la película entre tantas virtudes, bueno, bienvenida Tamara, es que es el tema de la actuación. Estos dos señores. Ay, perdón, que se quedó esta. No, está bien. Está bien, Lenix, se está viendo bien. Sí, perdón, es que siguió corriendo y lo había parado. Bueno, destacar las actuaciones, entre otras grandes realizaciones que tiene la película, y este señor, Sir Anthony Hopkins, de verdad que es todo un espectáculo, esa escena en la que él baila y se transforma y pasa de unos matices a otros, de verdad que es extraordinario. Pero nada, vamos a dejar abierto el espacio para que cada uno de ustedes comience. Yo sé que están esperando el momento para comenzar a poner un punto, unos hilos aquí. Cecil, a ver. Sí, mira, en lo que Sí. levantan la mano, me gustaría añadir que estuve leyendo que el director, Florian Zeller, ¿verdad? Escribió esa obra de teatro, fue muy exitosa, pero él ya tenía en mente hacer una película. Sin embargo, en su mente siempre fue Anthony Hopkins, el que él quería como protagonista. Y resulta que en la obra el protagonista no se llama Anthony. Él le cambió, él escribió el guión de la película antes de tener el actor amarrado, ¿no? Y lo nombró Anthony como una especie de De premonición, declaración. sí, de declaración. Y cuando se lo mandó a Anthony Hopkins sin ninguna esperanza, ¿no? No pasaron 24 horas sin que Anthony Hopkins le respondiera que quería conversar con él. Entonces se reunieron en un café y él quedó sorprendido por la humildad de este señor ya tan laureado, tan reconocido y que aceptara trabajar en su película, siendo su primer largometraje. Y ya vemos el resultado, 6 nominaciones al Oscar, muchísimos otros premios, pero no solamente eso, Sir Anthony Hopkins se ganó el Oscar al mejor actor en este año. Y ganó también otro Oscar, no me acuerdo si era al mejor sonido o mejor banda, no me acuerdo cuál otro, pero pues él acertó en la elección de sus de su elenco, ¿no? Así que Sí, adelante, bueno, ¿quién más quisiera? Ujú. y si Una bien pregunta, no había hecho largometraje, perdón, No, una Yamel. pregunta, todavía no es comentario, pero tú dijiste como que habían hecho The Father, aparte de Mother y The Son, pero el mismo director. El mismo director, las obras de teatro y el largometraje. En el 2022, me imagino que eso todavía no ha circulado, fue el año pasado. Y me extraña que fuera el hijo y no la madre, que fue Que se hizo primero, pero primero. Pero parece él que el hizo la hijo fue madre más también. exitoso en el teatro, el hijo fue más exitoso que la madre. Y a lo mejor por eso Ok. se hizo Ok, gracias. lo del cine. Alguien quería decir algo ahorita que creo como que interrumpimos. María del Mar. María. Adelante. Bien, entonces empiezo los comentarios. Yo me quedé, yo la vi hace unos meses, o sea, no me acuerdo cuándo fue, hace como 2 meses, algo así que la vi, y la volví a ver ahora otra vez. Y la verdad que yo me quedé estremecida con la película. Bueno, Anthony Hopkins para mí, yo adoro a Anthony Hopkins y donde quiera que yo veo que hay algo de él, me encanta, o sea, me apunto, ¿no? Quedé confundida, o sea, y pienso que esa confusión es una invitación, o sea, es a propósito para que uno se ponga en el rol, en la situación de la persona que está perdiendo la memoria.
Quedé confundida cuándo era en realidad, cuándo estaban en el apartamento de él, cuándo estaban en el apartamento de ella, ¿ya? O sea, entiendo, o sea, pues, inclusive le di para atrás en una ocasión a ver si era yo que me estaba trastabileando, ¿no? Y entendí a partir de eso, y no sé si ustedes tendrán esa misma opinión, que ese rejuego es una manera de que nos pongamos en el lugar de la persona que está perdiendo la memoria. Correctamente, eso pienso yo también. Sí. Eso me pareció. Hay momentos de angustia, yo entré en un momento de angustia porque definitivamente, por ejemplo, el momento en donde ella va a la cama, que él está durmiendo, y se ve como si hubiera un movimiento en donde ella lo está ahogando o ahorcando. O sea, la persona en el proceso de pérdida de la memoria tiene también Alucinaciones. alucinaciones o algo así, Persecución. y ve enemigos donde no los hay. Entonces, O pesadillas y sueños muy pesadillas realistas muy y lo realistas. sienten muy reales. Sí. Entonces, definitivamente es la situación del Alzheimer y de otras demencias, otros tipos de demencia. No sé si vieron, en esta semana se anunció la de un comentarista latinoamericano, creo que vive en Estados Unidos, no me acuerdo ahora cómo es que se llama el señor este, que se está retirando, que es el último, que escribió el último artículo, que se está retirando porque tiene algo que se llama demencia frontotemporal. O sea, es un proceso degenerativo de la conexión del área frontal y el problema de poder escribir y de poder hilvanar las ideas. Entonces, igualmente pasó, creo que es Bruce Willis también, ¿verdad? Que está en una situación también de algo Jack parecido. Nicholson también. También. Sí. Jack Jack Nicholson está también. retirado también, Sí. por eso. Ah, esa parte no la sabía. Bueno, el caso es que desde hace un tiempo, bueno, desde los años 90, ha habido mucha investigación sobre el cerebro. Si antes de los años 90 se hablaba del Alzheimer y se asumía que todo era Alzheimer, hoy en día ya se sabe que no todo es Alzheimer y que hay unas condiciones de degeneración del tejido cerebral que no necesariamente se compadece con el protocolo, con lo que se considera que es Alzheimer. Eso Entonces, conversábamos, doña América y yo, fuera de cámara, cuando estábamos solas aquí. Habíamos conversado sobre eso, porque ciertamente la gente piensa que toda la demencia senil es Alzheimer y no, No es- no y no es así, necesariamente, ¿no? no es así. Entonces, bueno, tanto en los años 90 como en la década pasada se nombró y se generaron una serie de centros de investigación acerca de neurociencias. Ahora todo el mundo anda hablando de neurociencias. Hay mucho apuntado, es como en la época que le dio a la gente a ser economista en este país, es muy común eso, ¿no? Pero lo que sí ha pasado en el mundo es que hay mucha más investigación sobre el cerebro y sobre los grandes misterios del cerebro y los orígenes de las enfermedades asociadas al cerebro. Durante décadas se habló de que el cerebro tenía su protección, que la barrera hematoencefálica impedía que entraran tales cosas, y ya se sabe que no es así, que la barrera hematoencefálica, aquella cosa que era milagrosa, que era un manto que protegía el cerebro, pues ya se sabe que no, que es permeable y que hay una serie de bacterias, hongos, y bueno, no sé si se acuerdan cuando el caso de las vacas locas, que se descubrió que no solamente pueden entrar
organismos propiamente tal, o sea, organismos unicelulares o organismos de tipo viral, sino que hasta pueden entrar partículas de proteínas, que es lo que le llaman priones, que es lo que produce la enfermedad esta de las vacas locas, y que, bueno, hacen un daño a nivel cerebral que conllevan una serie de degeneración del tejido neural. Entonces, visto desde el área de la medicina, es mucho el campo que está pendiente de investigar y de estudiar, pero visto desde el aspecto humano, es tan estremecedor saber que la persona se va quedando sola, desamparada, o sea, en profundo desamparo, y el profundo desamparo también de las familias, o sea, es en el sentido de no tener herramientas y que no existen soluciones, o sea, la solución es despedirse lo más cariñosamente posible con ese ser querido. Yo tuve la dicha de que mis padres ambos murieron muy lúcidos y todavía hoy en día recuerdo sus chistes hasta ya en lecho, ¿no? Pero pienso en las personas que van viendo cómo ese ser querido, ese ser que tan importante en sus vidas se va desapareciendo. Y es muy estremecedor y es muy urgente que se consigan muchas cosas, tanto en la investigación propiamente tal médica, como en la parte de herramientas afectivas para poder soportar un evento tan triste como ese. Pues ya, antes de que empiece a llorar, pues yo lloré en la película las 2 veces que la vi. Y ahora hablando también, pues se me aguan los ojos. Adelante, Diamela. Bueno, Micrófono cerrado. la actuación que a mí siempre me encanta, la de Anthony Hopkins igual, coincidimos, pero a mí me gustó mucho también Anne, la hija, que ella estaba nominada como mejor actriz de reparto, y para los Oscars yo estaba en mi selección que hago, calladita, yo la tenía ella como mi preferida, pero sí confunde mucho el asunto este. La segunda vez que la vi, yo estaba tratando de buscar cómo yo sé qué es lo real y no real, y lo que más me confundía a mí eran los dos maridos, porque uno, el que nada más decían el hombre, el primero que sale, que es el que yo vivo en esta casa, que sé yo cuánto, ese luego vuelve a salir más adelante, y el otro es el Paul. Ella sí estuvo casada con alguien, porque entiendo que sí, que ya había tenido otras personas o algo en su vida, pero ¿existía realmente Paul? Yo me guiaba, era el último, yo me guiaba era por el vestido, al último era, deja ver, cuando ella está con su blusa azul fuerte y el pelo negro más o menos un poquito más larguito, eso es real. Cuando ella habla con el papá, incluso cuando le ponía la mano así en la cara, que había tú la duda, Cecil, de que si era, no, para mí era que ella lo acariciaba así, apretadito, para que se calmara, para que se durmiera. Nunca yo le vi que era más para abajo aquí en el cuello. No, se insinúa así que ella lo está ahorcando, se insinúa. Yo no lo, en dos yo ocasiones. siempre vi que era como de cariñito aquí. No, que ella lo apretaba. empieza así, pero luego tú ves que Bueno, él esa está parte. así y Bueno. se Entonces insinúa yo que ella sabía, lo está tratando de lo asfixiar. que me confundió es que si ella, la azul, ¿verdad? Que era cuando era real con él y todo, luego salió en algún momento hablando sola, sin estar él al lado, o sea, que no era como que él estaba oyendo, con el Paul diciéndole, mira, yo estoy preocupada porque realmente él no me está reconociendo a mí, que eso parecía real. Y entonces existió realmente Paul, el segundo. El primero yo sé que no. Bueno, Miren, antes de Diamel intervenir, pero, ay, perdón, tenía el micrófono apagado. Yo pienso que la película comienza con el miedo consciente de él a la demencia senil, pero después todos estos cambios es el resultado de su deterioro. Y este señor es una pista, mira que él aparece en el home, en el hogar. Yo pienso que toda la película
es el resultado de sus alucinaciones, de su deterioro, todas estas agresiones, que yo decía, incluso la manera de interactuar con él no era de nadie que tuviese un mínimo de información de cómo tratar a un paciente de ese tipo. Entonces, mira que cuando la enfermera él le pregunta que qué tiempo tiene ahí, dice unos meses. No, Sin de ese yo no embargo, tengo duda. De Paul yo sé que no existía, como el primero, el hombre Yo pienso que sí. nominado. Sí Pero existe. el Paul era que a mí, incluso yo salían escenas de hablando ellos dos solos, donde él no estaba oyendo, entonces era como si fuera real. Y la escena que más me dolió a mí, que eso me morí casi, era cuando le daban esos, que ahí sí era imaginario, lógicamente, que le daban esos galletones y le decían toda esa cosa fea, cuándo que tú te vas a ir de aquí, que tú no nos estás dejando vivir. Bueno, en conclusión, que yo me sentí tan inquieta así mismito, que yo pensaba decirle a Kilvio, mi marido, que la viera. Y después que yo la vi, que tenemos una hija, Sara, yo no quiero que él la vea, porque yo sé que a él le va a impresionar muchísimo esa relación con su hija. Tan linda que la lleva Kilvio ahora con Sara. Yo digo, imagínate tú que él se ponga a pensar, y si yo me pongo así, ¿qué va a pasar con Sara? Mira, doña América tiene la mano levantada, pero como yo tengo un comentario sobre lo que tú estás diciendo, voy a quitarle un poquito el turno. Yo pienso, mira, primero que el director intencionalmente nos confunde, ¿no? Nos confunde claro, porque quiere que vivamos la mente de ese enfermo, que nosotros experimentemos lo que él está viviendo, que un día la ve de una manera, otro día la ve de otra, un día la reconoce, un día no la reconoce, un día ve a Paul y el otro día ve al otro hombre. Entonces no es sino hasta el final, que por cierto, qué final tan conmovedor, qué escena tan conmovedora cuando él llora y dice que quiere a su mami, ¿eh? Y quiere a su sí, mami, tiene como una regresión, ¿no? Y cómo esa involución. enfermera acaba abrazándole y él llorando en el hombro de la enfermera. Y ahí entra ese otro señor y ahí es que vemos que es que él está confundiendo a Paul con Bill. Bill es como Sí, o un cuidador o un médico del ujú, home, del hospicio, ¿no? sí, Entonces, ahí vemos pienso que el director fue muy astuto en presentarnos las tres locaciones, porque hay tres locaciones. Una es el apartamento de él, otro es el apartamento de Anne y la ya, otra es el hospicio. ujú, Y de la manera en que él enfoca una puerta es que nos deja saber dónde él está. Entonces, aunque tú ves que hay cosas que van hacia atrás y hacia adelante, es una película que linealmente toma varios meses en llegar desde lo que vemos al principio, un señor que todavía está, que se defiende, que se ve que va a la tienda, que compra su comida, que se puede cambiar, que cuando lo llevan a la doctora está ensacado con corbata, todo buen mozo, limpio, que se acicala, ¿no? Al que termina al final, que le dice, ¿para qué me voy a cambiar si me voy a tener que poner la pijama en la noche otra vez? Que es una de las cosas que sabemos que suceden con los enfermos de Alzheimer, que luego no quieren bañarse, no quieren cambiarse, eh, consideran que no es necesario lavarse los dientes, y se ponen rebeldes y pues esto estaba pasando con él. Pero por momentos tienen destellos de lucidez y se da cuenta que está en pijama y que no quiere que la cuidadora lo vea en pijama. Entonces nosotros esa puerta cremita la entendemos que es el departamento de Anne. Cuando la puerta es oscura, era una madera oscura, es el departamento de él. Y luego cuando vemos esas paredes azules con muchas puertas y una puerta al final, sabemos que es el el pasillo hospicio. del, ujú, Entonces, es al final que yo empiezo a darme cuenta qué es lo que es real y qué es lo que no es real. Sí claro, era real que ella se iba a Francia, sí era real que ella acabó por tener que ponerlo en un hospicio, pero también fue real que ella se lo llevó a su casa. Y también fue real que su esposo le cuestionaba por qué no hacemos lo que dice la doctora de ponerlo en un hospicio. O sea, yo entiendo que ella se vio un poco forzada, ¿no? A acabar tomando esa decisión y vemos ese, ¿cómo se dice?
esa contradicción tan grande en su propio ser que ella tiene entre sí seguir cuidando a su papá de cerca o quizás perder a su marido, porque estaba a punto de que esa relación se rompiera, porque el hombre ya no quería, ¿no? No quería. Entonces yo pienso que él, en el marido de Anne, aquí estoy yo inventándome un poco de psicoanálisis, ¿no? Veía como un padre controlador en él, o sea, su figura materna aparentemente era una figura protectora. Fíjese que al final a quien él llama es a su mami, Es humano. pero en los otros hombres que aparecen en su vida, él los ve amenazantes, es como el padre amenazante. Por eso esa imagen de que lo golpea, de que lo ataca, de que lo agrede, para mí todo fue muy confuso hasta que llegamos al final y ahí yo vi quién era ese hombre que él veía en sus flashbacks de que estaba en su apartamento, de que estaba aquí, de que estaba allá. Era el cuidador que él lo estaba identificando como Paul, como lo estaba identificando como la figura paterna con quien no había sido feliz. Bueno, una preguntita. Ah, Paul era el marido real, sí, entonces. sí, el segundo Porque marido. Yo quería referirme no al contenido, sino más bien a la factura de la película o a la forma. Me fascinó el movimiento de la cámara. El escenario está en un departamento y la perspectiva siempre es una puerta de salida, de entrada también, pero sobre todo es de salida, porque es desde el interior hacia el exterior. Y esa cámara está en el departamento de él, en el departamento de la hija, y está en la clínica o en el lugar al que lo lleva la hija al final. Es una imagen repetida, pero la escenografía es diferente. Se sabe o se intuye cuándo estaba en el departamento de él, cuándo en el de la hija y cuándo ya en la casa o ancianato. Y la diferencia es extraordinaria, porque la casa de él es luminosa, amplia, tiene ventana, cocina, tiene una sala, es decir, es alegre, donde se expresa el confort y la, no sé si llamar felicidad, pero la complacencia de disfrutar ese espacio. Sin embargo, en la casa de la hija se restringe todo. Se restringe el pasillo, se reduce su habitación, se achica la ventana, él ya no reconoce la sala y esa manera de expresar los sentimientos de él me pareció una cosa extraordinaria. Por otro lado, la música. Él vive escuchando música, especialmente la ópera. ¿Qué nos refleja eso? El nivel, bueno, estamos hablando de Europa probablemente, el nivel cultural, el nivel de conocimiento y esa sensibilidad tan exquisita para la música. Y eso se expresa a lo largo de la película. Cuando ya él no tiene sus discos, que los maneja muy bien y no ha olvidado el mecanismo, porque incluso limpia los discos. Al final se queda con un radio. Y es el radio del ancianato, pero sigue escuchando música. Entonces la música, la fotografía, la luz nos van dando un ambiente que expresa los sentimientos del padre. Por otro lado, tenemos los diálogos. Los diálogos son aparentemente repetitivos. Sin embargo, se diferencian muchísimo. El diálogo es lo que separa el contexto de la realidad
del contexto, yo no sé si llamar demencia o alucinación, es decir, es un mundo diferente. Y el mundo diferente es su mundo interior. Cuando él confunde al marido de la hija, cuando él confunde a la trabajadora. Pero hay en el diálogo algo que probablemente en el diagnóstico de la enfermedad se ha descrito. ¿Y qué es lo que se describe de manera fría? Que en la película aparece. La persona se vuelve irritable frente a un desconocido, porque probablemente cree que le van a agredir. Entonces, él pelea y nunca se ve la pelea, sino es la descripción de la hija cuando la cuenta. Él no quiere ninguna persona que le cuide. Argumento. Él se resuelve todo, él sabe hacer café, él sale a comprar, él está en la cocina, él limpia la casa. Es su Entonces viene ahí, ¿es la imaginación o la realidad? Cuando la hija se da cuenta es porque la joven que se contrata se queja, que la maltrata, le grita, le agrede, y eso no se ve, pero está eso es algo como la literatura del Alzheimer. Se vuelve agresivo, se vuelve intolerante. Entonces, la hija que sabe esos diagnósticos está muy preocupada porque dice, ¿y ahora quién lo puede cuidar? El tema de quién lo puede cuidar en la película refleja algo adicional. Es el nivel económico. Es que esa familia puede pagar a una enfermera de manera cotidiana para que estén en la casa. Cuestión que no es general, ni en Europa ni en Estados Unidos. No vamos a hablar de nuestro país porque es una realidad completamente diferente. Pero en ese contexto de países que conocen y han desarrollado estrategias para casas que los cuiden, las casas se han convertido en, bueno, no quisiera decirlo, pero en un gran negocio, donde aceptan a todos y les dan un tratamiento que no es particular, sino global. En general, hay un tratamiento general. ¿Qué ocurre en la formación individual de los seres humanos? ¿Qué va a pasar con su música? ¿Qué va a pasar con su danza? Porque él baila y dice que baila tango además. Es decir, él se mueve, él tiene características histriónicas. Él sabe actuar. Entonces, si él sabe actuar, en la película nos está planteando lo difícil que resulta en la práctica entender cuándo el comportamiento tenemos que entenderlo de manera literal o cuando ese comportamiento es una actuación. Están actuando, nos están enviando mensajes completamente diferentes, porque con la hija, cuando él la ve a la hija, no la ve a ella siempre, la ve a la otra hija. Es posible que cuando él verbaliza a la otra hija, es que está demente o está simulando. Es decir, la película nos ha planteado también que ni en la ciencia está muy claro ni el diagnóstico ni el tratamiento. Es decir, el planteamiento es, para la película, es muy cuestionadora desde mi punto de vista, porque no hay nada que nos diga exactamente ni cómo actuar, ni dónde actuar. Pero al final, dado la vida de la hija que está zozobrando su familia, su matrimonio, uno no sabe si realmente París es una invención de él, porque
daría la impresión de que sí, porque en él se repite exactamente lo que dice el manualito del Alzheimer. Va a repetir lo mismo. Y él repite que ¿para qué ella se va a ir? ¿Para qué se va a ir su hija a París si en París se habla francés? Y vuelve en otro contexto y repite lo mismo. Y viene la enfermera y le repite lo mismo. Si le repite lo mismo, ¿qué nos está diciendo esa imagen y ese diálogo? Si realmente él ya está, ese es un indicador del diagnóstico de la enfermedad, o es un mecanismo de que él pretende a sí mismo entender la realidad y va a ser sometido. Él entiende así o no, pero está la cuestión a ser engañado, digamos, entre comillas, para irse a ese ancianato. Y eso él no quiere, bajo ningún criterio. Él dice, hasta el final luchó. Cuando lo que dijo Cecilia, aparece él invocando a su madre, es porque está ya en una clínica, es porque él sabe que va a morir, porque los ancianatos en la cultura significa la muerte. En fin. Yo creo que eso está planteado ahí, en un cuestionamiento al ancianato, a la forma de haberse organizado la sociedad, porque antes no había ancianatos, los viejos quedaban en medio de la familia. Eso no hay alusión a eso, pero sí hay alusión a lo que es ahora, lo que se llama la modernidad del tratamiento, es aislarlos, sacarlos de la familia, pero no es por ellos, es por los hijos y por la familia. Y ahí quedaría mi comentario. Bien, gracias, doña América. Yo agradezco mucho la exposición de doña América, conectando con lo de María del Mar, lo que decía Cecil. Yo prefiero quedarme con la idea de que esta manipulación que logra el director es meternos en el laberinto mental de este hombre enfermo, en el que hay una desorientación de muchas cosas, como ejemplo la incongruencia del tiempo, que es algo muy característico. Y si hay una incongruencia del tiempo, también hay una desorientación de los escenarios. Y lo vemos que él lo proyecta también en la superposición de los personajes. O sea, las enfermeras se superponen, proyecta a su hija. Yo entiendo y prefiero, digo, quedarme con esta idea de que todo lo que vemos en la película está ya dentro de ese proceso. Incluso el tema de lo rápido, y ahí quiero aprovechar para darle una medalla de oro a la edición de la película. Cómo pasaba de la hija Anne con un vestuario y se superpone al otro. ¿Cómo pasa una enfermera de ser más joven a la otra más joven? Eso que era como un deseo o una realización, está rodeado de personas jóvenes. De cómo hacía empatía con la más joven y cómo reaccionó con la más vieja. Entonces yo entiendo que todo eso que vimos en la película fue meternos en ese laberinto que desde un principio estaba. Entonces sí, hay solapamiento de escenario, de personajes. Este hombre se nos revela al final cuando está, pero para mí que todo el tiempo él estuvo en el sanatorio y él entraba y salía de su apartamento. Mira que nunca se vio un traslado, ni un trasiego, ni un nos vamos para acá, nos vamos para este entorno. Y que al final nos lo muestran en este escenario, ya reencontrándose en un proceso mucho más avanzado de una enfermedad, esa demencia senil, porque hemos hablado de Alzheimer, demencia senil en la que entra el Alzheimer, María del Mar puede
corroborar, porque incluso hay demencia senil que dicen que pueden, según la característica, ser regresiva, que pueden tener algún tipo Reversible, quieres decir. reversible, sí, que pueden tener algún tipo de tratamiento. Entonces, magistrar ese tema de la edición que no nos permite ver esos cortes y cómo con un realismo se pasa de un escenario a otro. Otra cosa, doña América lo planteó, y es que indiscutiblemente el sello de un director de teatro, llegó un momento que yo pensaba, yo estaba sentado en una sala de teatro, incluso la iluminación, como un spotlight que te ilumina con dos calles y un poco del frente, y donde tenemos unos recursos muy clave que son del teatro, como es la actuación, la voz y la iluminación, y los diálogos. Entonces, indiscutiblemente que el director jugó a lo que son sus habilidades y crea esta película que se produce en interiores constantemente, que es lo mismo que haberla visto como en una sala, desde luego, con otros recursos que no se dan en el teatro, como es la edición, y bueno, la música que ya doña América la mencionó, que ponía unos acentos muy particulares. Déjame decirles aquí, obviamente él es una persona, Anthony, ¿verdad? Que estaba entrando en su proceso, y al entrar en ese proceso, al estar en los inicios de su proceso de demencia senil, pierde una hija de una manera traumática. Una hija obviamente muy querida, porque siempre habla sobre ella y dolorosamente medio la compara, diciendo como es así, tal cosa, ¿no? Él, entiendo yo que en su forma de protegerse, bloquea la muerte de Lucy. Y él siempre pregunta que cuándo Lucy va a venir a verlo. Y tú ves el dolor que eso le causa a Anne, que no quiere tener que recordarle que Lucy falleció. Se le escapa, nosotros nos enteramos de ese dato de que Lucy falleció, porque a la cuidadora se le escapa. No sabe que él no lo sabe, ¿no? No sabe que él no lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Que cuando esa cuidadora viene, contrario a las otras que él las rechazaba, las agredía, él ve a Lucy en ella. Él ve a Lucy en ella. Él no ve a Laura, él ve a Lucy y lo dice, se parece mucho a Lucy, se parece mucho a Lucy. El día que la ve con los ojos de la lucidez, esa Laura no se parece para nada a Lucy. Entonces ese día la rechaza. Pero que tú no eres, Laura se parece a Lucy. Es muy triste ver todo lo que a ese señor se le ha complicado y ver cómo en los momentos de lucidez, que son destellos solamente de lucidez, que le van presentando cada vez menos, se da cuenta de que está confundido. Fíjense ya en el asilo, cómo al final él le dice, ¿y yo quién soy? Ya él no sabe quién él es. Y ella le dice, tú eres Anthony, y le habla así, y le dice, y si te cambias, te llevo a pasear al parque, y después tú llegas, comes, haces una siesta, y si quieres volvemos a pasear por el parque, y luego cenamos, y yo la sentía a ella, que a pesar de su juventud, había sido muy cariñosa, ¿no? Muy cariñosa porque no lo agredió. Nosotros sabemos que hay asilos donde se ha comprobado que hay maltrato hacia los ancianos. Como no lo pueden contar, ¿no? Algunos de esos ancianos ya han perdido la capacidad de contar. Hay maltrato hacia los ancianos. O no le creen porque creen que es O parte de no la le creen porque patología. ya han perdido la razón, ¿no? Entonces yo entiendo que hay algo de realidad en lo que vemos. Lo vemos cuando todavía vive en su apartamento. Vemos cómo Anne tiene esa disyuntiva de qué hago, cómo lo cuido si no puedo estar el día entero con él, cómo lo cuido. Bueno, pues me lo llevo para mi casa. Se lo lleva para su casa y ahí empiezan los problemas, porque no es fácil tener un enfermo de esa calidad en su casa. Cuando el marido no es sangre de su sangre, entonces el marido quiere su espacio. Y esta pobre mujer está viviendo una disyuntiva muy grande
Y hay momentos en que su actuación es una cosa maravillosa, porque tú ves cómo ella se debate entre qué es lo que voy a hacer, cómo le voy a responder, y nunca le responde mal y nunca lo agrede. Esa agresión que vemos cuando ella va por la noche a su cama, yo pienso que es un temor que él tiene. Eso es mi interpretación. Él tiene un temor porque él sabe que él es una carga. Por momentos se da cuenta que él es una carga. Y pues a veces debe tener probablemente pesadillas de que lo van a matar, de que ella se va a cansar de estar con él, de que y las ve como reales, las ve como reales. Para mí, que es una película que realmente es una maravilla en la forma en que está enfocada y en la forma en que nos lleva a tratar de entender qué es lo que vive un paciente que tiene demencia. Para nosotros es muy difícil entenderlo, para el que está sano es muy difícil entender que por qué él no me reconoce. Hoy vine y no me conoció, pero otro día me conoce, otro día me llama por mi nombre. Entonces, estuve leyendo sobre una condición que se llama prosopagnosia, que es una condición que aparece en algunas personas que han tenido lesiones cerebrales y también en personas que tienen demencia, pero no en todas las personas que tienen demencia, y es la inhabilidad para reconocer caras. O sea, sí puedes reconocer gestos, sí puedes reconocer si te están sonriendo, pero no reconoce quién es. No reconoce quién es. Y él, además de tener la demencia, pues tenía esa condición, aparentemente, por lo menos por momentos, de prosopagnosia, que era que no lograba distinguir las caras. Veía a una persona en la cara de otra. Díganme ustedes que si alguien quiere añadir algo más. Sí, Bueno, bueno, sin decir, levantar la mano entonces, sin sí, levantar la sí. mano. Para mí, después de oírlos a todas, para mí entonces yo creo que si Paul era real, o sea, el marido y todo, y ella se lo llevó para la casa y todo, lo que no era real es la escena de que ella llega, que se va a ir para París porque conoció a alguien y que él trabaja allá y yo voy a venir cada fin de semana. Pero entonces parece que sí, que Paul era real, pero lo que no era real era lo de irse para París y que ella había conocido a alguien. Quizás él se puso eso en su mente para entender por qué ella no podía verlo todos los días, ¿verdad? O sea, es una forma de protección. Ella no viene a verme todos los días porque ella ahora vive en París y viene a veces a ver. Viene algunos fines de semana. Recuérdense que esta película supuestamente está ubicada en Londres. Entonces no es tan dificilísimo ir de París a Londres con el túnel. Sí. Con el túnel. Entonces, yo entiendo que eso es una protección de él. Él la visualiza a ella así para justificar que ella no lo pueda ver todos los días. Y claro, mientras menos la ve, menos la va a reconocer. Se le va a ir olvidando más y más y más. Y, por ejemplo, el asunto con el reloj. Esas son fijaciones que a la persona con demencia le dan. Se fijan con objetos y los esconden y después no saben dónde lo ponen y creen que les roban, que era el caso de él. Y fíjense cuando él le ve el reloj a Paul, que empieza a preguntarle, ¿y ese reloj? Qué bonito. ¿Y tú lo compraste? Es bastante infantil la forma en que él lo aborda, como para preguntarle el reloj, pero es simplemente que él piensa que ese es su reloj y que se lo han robado. Y no sé si se fijaron que en las últimas escenas la enfermera tiene un reloj colgado en el bolsillo, que es un reloj de pulsera, que no es un reloj de bolsillo. Y yo me preguntaba si era una estrategia para trabajar ese aspecto dentro de la terapia. Ella se lo Porque menciona, le dice, aquí tienes tu reloj. y lo mostraba y lo tenía colgado en el bolsillo de la camisa. En verdad es una película para que la veamos 2 o 3 veces. Y me imagino Doña que siempre le América. vamos a dar una interpretación diferente cada vez que la veamos. Sí, Doña con América tiene la mano. relación al reloj, yo creo que hay una metáfora que es el tiempo. Estos procesos son resultados del tiempo, de una vida larga. Ahora vivimos más que antes, de hecho.
Y creo que de eso se trata, esa obsesión por el reloj, por un lado. Pero por otro lado, el tema de perder el reloj es otro signo del tiempo, porque al final de la vida nosotros vamos olvidando dónde dejé las llaves, dónde dejé los lentes, dónde dejé el reloj. Y como un reflejo se va quedando lo que comúnmente se dice, trate de vivir aquí y ahora y tener un lugar donde guardar las cosas como hábito. Entonces siempre hay un lugar. El lugar de él era el gabinete en el baño. Por eso llegaba la hija, cuando él buscaba el reloj, iba al gabinete del baño y sacaba el reloj. Eso le había quedado a él. Y entonces cuando él decía, porque son recursos de la convivencia, cuando él se buscaba el reloj porque no lo tenía, entonces decía, espera un momentito y ya regreso. Y él iba al lugar donde había generado un reflejo que entonces en la película nos dice probablemente que debemos buscar esos reflejos para recordar dónde guarda y que sea un mismo lugar donde se guardan las cosas. Entonces el reloj es un actor, es un personaje principal que nos dice de que con la edad vamos hacia una demencia y que el reloj, además de decirnos eso, nos está diciendo a nosotros de los recursos donde guardar las cosas que lo olvidamos. Y lo dice la película. Que las personas cuando les inicia el Alzheimer se van dando cuenta. No es una cosa de un día para otro, se van dando cuenta que están olvidando cosas. Y algunos de ellos usan recursos y escriben. Y hemos visto, no sé si ustedes vieron esta película, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Que es con Diane, que ella es una persona joven, que le empieza el Alzheimer joven. Sí. Y ponía letreritos. Y ella ponía letreritos, o sea, ella sabía que tenía Alzheimer porque ella era, no me acuerdo si era neuróloga pero era una científica, ¿no? Y ella luchaba, se ayudaba poniendo letreritos, escribiendo, tomando notas, pero llegó un momento en que el deterioro fue demasiado grande. Pero él, Bueno, viendo que él tenía su lugar, primero porque se ve que era una persona metódica de por sí, pero que resulta que al final no recordaba el lugar. Era su hija la que lo recordaba. Y entonces cuando la hija iba y lo buscaba, ahí estaba el reloj. Él sabía ir a ponerlo, pero después no se acordaba. Y se dieron cuenta que hay un momento en que ella lo ve y ve que él está poniéndose el suéter y no se lo sabe poner. sí. Entonces ella fue y le ayudó. Y ya cuando él está en el asilo, ya lo ayudan a cambiarse. Ya le decían, y entonces yo te ayudo a cambiarte y vamos. O sea, ya él había perdido todas esas facultades ya cuando él estaba en el asilo. Bien, actualmente un indicador que las familias comienzan a identificar es que las personas cuando manejan, aun cuando están en el vecindario, comienzan a poner el Google Maps. Y no se ve, bueno, en esta parte, pero el tema de cómo se van perdiendo las habilidades motoras a nivel que hay que cambiar el estilo de la ropa porque ya no se sabe, o olvidó cómo subirse el zipper, cómo bajar el pantalón. Y hay un deterioro que implica otras cosas y que en el caso de la demencia senil comienza con un conflicto con la interacción social, que es una de las características que comienzan y ciertos niveles de agresividad y falta de empatía con el entorno. Miren, yo tengo una amiga que su papá tenía Alzheimer y él era una persona que fue muy social, muy querida, muy simpática en Santiago, tenía una tienda y él iba a su tienda todos los días teniendo Alzheimer. Y tú llegabas y por supuesto él no te reconocía. Imagínense, yo era amiga íntima de su hija y yo llegaba y él me decía, pase señora, pase, está en su casa. Sin embargo, ahí tú ves
como que hay personas que a pesar de que han perdido la memoria, todavía mantienen el encanto, que era lo que él hizo cuando creía que la muchacha se parecía a Lucy, se puso encantador con ella, con la cuidadora. Cuando ya no se le parece a Lucy, ya no hay encanto que valga, ¿no? Pero eso lo viví, de conocer una persona con Alzheimer profundo, profundo, que no perdía la amabilidad. Y entonces hay quienes dicen que el que es educado hasta en Al esas final, circunstancias. María. María del Mar. Sí, quiero tomar la palabra para trabajar el tema de los asilos. La pandemia pues mostró una realidad gravísima en Europa, o mejor dicho, empezó a plantear la cara verdadera de la realidad de los asilos. O sea, los asilos se han convertido en un gran negocio. De hecho, parte de los rollos del 2007, de la crisis económica del 2007, y los famosos fondos buitres, parte de las inversiones que han hecho esas empresas que manejan los llamados fondos buitres, ha sido montar el negocio, y en España es evidente eso, el gran negocio de te cambio, tú vives en tu apartamento, pero ya tú necesitas ayuda, ven a nuestro asilo y o sea, te cambio la hipoteca que tienes o el valor de tu apartamento servirá para tu manutención en el asilo. O sea, eso es una realidad. De hecho, bueno, ahora mismo que están en el proceso de elecciones en España y específicamente en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de Madrid, que fue la que dio la orden de no trasladar a los viejitos de los asilos que tenían COVID, de no trasladarlos al sistema sanitario, es decir, dejarlos trancados en el asilo. Y se fueron muriendo y hay a su cargo, bajo sus espaldas, ella tiene la carga de 7.000 y pico de viejitos que murieron solamente en Madrid, 7.000 y pico de viejitos que vivían en esos asilos y que, bueno, además también murieron muchos de los cuidadores de esos asilos. Lo mismo pasó en Francia, o sea, esa situación de los asilos durante el COVID, o sea, la mayor parte de las muertes ocurrieron en los asilos, o sea, hubo un porcentaje bastante considerable. Lo que pone en tela de juicio la decisión que pueda tomar una familia hoy en día con respecto a si tienen un familiar en esas condiciones. Se lo van a tener que pensar mucho porque de hecho hubo reportajes, no sé si ustedes recuerdan eso, de familiares afuera de los asilos con el COVID, en las horas que les dejaban salir, pidiendo por favor dejar ver a sus parientes que no los dejaban ver. Eso fue una realidad sumamente triste, muy estremecedora, y que detrás de ella hay una manipulación económica tremenda del capital financiero que ha agarrado todas ese subterfugio de que ya tú estás viejito, no vas a tener quien te atienda, te presentan el asilo como un paraíso y la realidad es otra. La realidad es bajos salarios para los empleados con turnos de largo tiempo, empleados que trabajan en un sitio y luego trabajan en otro y llevaban la enfermedad de un sitio a otro sin darse cuenta. O sea que el tema ponen bastante idílico la situación de él en el asilo. No sé la situación en Inglaterra. Sé el dato de España y de Francia durante el COVID. No sé la situación en Inglaterra. Pero se pone bastante idílico la condición del asilo como solución para una persona que está en esas condiciones. Y me parece que es, bueno, pues
poquito habría que pensar en eso. El futuro con respecto a la atención, o sea, la cantidad, el porcentaje de personas que están teniendo demencia senil cada vez es más alto, sobre todo en países con un envejecimiento grande y poca natalidad, pues se preocupa la situación de quién va a atender a todas las personas que van a irse diagnosticando de Alzheimer. ¿Quién los va a atender? ¿Qué personal los va a atender? Por años en Estados Unidos, quienes se han dedicado a cuidar a las personas que pueden pagar un cuidador, los cuidadores son latinoamericanos. Por años ha sido así. Y en Europa me imagino que también son inmigrantes, la mayoría, ¿no? Pero el cuidador no es solamente un acompañante, tiene que tener unos conocimientos, tiene que tener un trato. Y no me parece que exista la cantidad suficiente. En estos días fue el Día de las Enfermeras y daban unos datos espantosos acerca de cuántos enfermos se supone que debería atender una enfermera, y en nuestro país está multiplicado por 7, o sea, la cantidad de enfermos que atiende una enfermera, y por eso tenemos un pluriempleo tremendo en las enfermeras, donde tienen unas condiciones de vida terribles, con muy bajo pago, y encima cuando salen, cuando ya se jubilan, que no se jubilan, o sea, cuando ya tienen que retirarse por H o por R, no tienen seguro médico, no tienen seguridad social. Entonces, creo que, aunque me esté yendo por ramas, estas ramas son importantes y también habría que tomarlas en cuenta. Nada, era con respecto al tema. Perdón. En el contexto de la película es importante destacar que las necesidades de atención de los ancianos tienen múltiples variables, y desde luego esto del Alzheimer y la demencia senil se está destacando, y bueno, las discapacidades que genera. Entender que el acceso a estos espacios de asilo, en el caso de la película estamos hablando de una persona con ciertas preferencias y condiciones económicas que le permitían estar aquí. En países europeos donde la población es muy envejeciente y con muchos ancianos, existen otros programas. O sea, lo que ha hecho Inglaterra con el tema, programas como los buenos vecinos, ante esta incapacidad de presentarle soluciones a toda la demanda, donde vecinos, el programas sociales le pagan para que acompañen a esos ancianos que se quedan en su casa, para que lo lleven al supermercado, para que lo supervisen, ver cómo amanecen y esto, porque es una realidad. O sea, Europa es un continente viejo y con pocas estadísticas de natalidad que compensen ese envejecimiento. Bueno, no sé si alguien quiere añadir algo más. Yo creo que la hemos desmenuzado bastante bien, esta película. Yo pienso que las actuaciones en esta película son gloriosas. Y no me refiero tan solo a Anthony Hopkins, sino también a Olivia Colman. Para mí, Olivia Colman lo hizo. La confusión que se ve en su cara, la disyuntiva, el deseo de poder ayudarlo, de quererlo y de verse como con las manos atadas. Esa mujer transmite como a veces se le aguan los ojos sin que le caigan las lágrimas. Y ese momento en el que ella lo deja en el asilo es terrible, eso es terrible. Eso es terrible. Yo quisiera compartirles a ustedes lo que nos queda esta semana. Esto va a ser bien breve. Bien. Esto es lo que tenemos esta semana.
Simplemente nos queda que nuestra exposición en la Galería de Arte del Centro Cultural Babeque permanece abierta. Va a permanecer abierta hasta el 9 de junio. Es una exposición que está interesantísima. Es sobre polillas, se llama así Polillas, las otras mariposas. Y es una colaboración de los miembros, de algunos miembros de ADFONA, que es la Asociación Dominicana de Fotógrafos de la Naturaleza, perdón. Entonces, con esta exposición abierta, el lunes de la semana próxima, que cae el lunes 22 de mayo, vamos a tener una visita guiada a las 7:30 de la noche allá en nuestra galería de arte. Así que si a ustedes les interesa verla, pues ese momento sería ideal porque va a estar el señor Pedro Genaro y no sé si algún otro miembro de ADFONA también podrá estar para comentarnos y colocarnos la forma en que tomaron esas fotos de esas polillas. Y nosotros, los que quizás pensamos que todas las polillas son feas y marrones y que salen solo de noche, conozcamos que las polillas, en el mundo de las polillas hay un mundo increíble de belleza también. Así que los invito a pasar por allá y de parte nuestra, del Centro Cultural Babeque y de Lenín y mía, les damos las gracias por acompañarnos esta noche y haber analizado esta película de la forma que lo hicieron, perdón. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas Gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.